que primero que es una persona que quiero muchísimo, eso es lo primero que les quiero decir. Me dio una alegría inmensa cuando me dijiste que sí, Rafael, a esta invitación. Y sobre todo porque una de las banderas que yo llevo yo en mi vida personal, es la del respeto por las diferencias hasta de las opiniones, no solo de las diferencias individuales, personales, de orientaciones y de identidades, ¿no? Sino de las miradas y de los posicionamientos también en relación a la sexualidad. Y hago este pie porque el profe Rafael nos va a hablar desde un lugar donde él está parado, con sus saberes, con sus investigaciones, con sus estudios de tantísimos años, que yo les dejo de tarea para la casa, como me gusta decir, que entren a Google y pongan en los programas de Susana Jiménez, cuando estuvo nuestro querido profesor Rafael hace algunos años, que aparte era un buen mozo, un churrazo bárbaro, y ahí se lo ve confrontando al obispo, al arzobispo, ¿no? Haciendo desde ya tan tempranamente una militancia con mucho entusiasmo y con mucha firmeza en favor de defender las críticas, los juicios, el hostigamiento y el concepto patologizante de las personas homosexuales. Les cuento que el profesor Rafael tiene muchos títulos encima, pero fundamentalmente él es experto en homosexualidad y, como les decía, su posicionamiento es biologicista. De hecho, su último libro, en el que está trabajando todavía, no sé si puedo contar esto, no sé si puedo contar. ¿Sí? Bien, bien. La biología de la homosexualidad, ¿sí? Entonces, ya hay un posicionamiento y a mí me parece súper enriquecedor que podamos escuchar a un experto desde este posicionamiento, porque nos aporta, nos enriquece, nos amplía la mirada y nos hace menos ciegos como personas y menos necios, ¿no? Yo siempre digo, no tenemos que casarnos con las ideas. Si bien vamos logrando posicionamientos y tomando posturas, creo que está bueno siempre conocer, siempre saber, siempre mirar, siempre aprender, nunca dejar de aprender y de escuchar a los que saben. Así que, bueno, yo les recomiendo mucho sus libros. Tiene 3 o 4 libros ya publicados. La ciencia del sexo es un libro que nosotros nos devoramos en el posgrado de sexología, ¿no? Muy rico también, chiquito pero picante el libro. Y nuestro profe, cuando pudo venir, vino a darnos clases de manera presencial. Y hoy tenemos la fortuna de tenerlo a través de la tecnología, así que también felicidades por ayornarte a esta convocatoria tan linda y tan lindo tenerte. Yo creo que no soy biologicista, como dice, creo que soy más bien interaccionista. Creo que nosotros somos, nuestra sexualidad es resultado de la interacción entre el ambiente y la biología, porque hay una enorme cantidad de varones heterosexuales que tienen conductas con el propio sexo. Hoy estaba recordando que eso lo aprendí cuando muy chiquito, a los 12 años, en un apretujón del subte de la línea C, que iba de Retiro a Constitución, cuando se me ocurrió, yo buscaba sexo, y le tocara a un muchacho que estaba, bueno, esos apretujones del subte, ustedes tucumanos no los conocen y gracias a eso no tienen la pandemia encima. Pero, y el pibe me miró con disgusto y me dijo, ¿vos qué estás haciendo? Con lo cual, entendí y descubrí que no todos los varones prefieren que les toquen los genitales con o sin los pantalones. Eso abrió para mí, muchos años después, la posibilidad de que la frase muy gay
de que la diferencia entre un varón homosexual y un heterosexual son 3 litros de cerveza, eh, es probablemente falsa. Esto es, hay una cantidad muy grande de varones heterosexuales que aceptan el contacto con el mismo sexo. Un estudio italiano dice que es 1 de cada 5, un estudio finés dice que es 1 de cada 3. Mi propia experiencia diría, bueno, pero yo no he conocido tantos heterosexuales últimamente que es 1 de cada 2, eh, pero bueno, es así. Y o en mi experiencia lo es. Pero si no tenés la genética adecuada, me parece que aceptás el contacto sexual, pero no excedes como máximo la amistad. No hay enamoramiento de un hombre hacia otro hombre si no tiene una base física, biológica. Física no quiere decir corporal acá, quiere decir biológica para ello. Porque, insisto, muchísimos varones tienen la capacidad conductual de tener sexo con otros hombres, porque, porque todos tenemos el mismo sistema nervioso, varones y mujeres, y la excitación es la excitación. Por supuesto, estoy de acuerdo en que la orientación sexual depende de la atracción, pero la atracción depende del sistema nervioso. Creo que esto es evidente. Si vos no recibís estímulos de la otra persona y esos estímulos no llegan a tu cerebro, entonces no hay modo de que sepas si estoy atraído o no por esa otra persona. Bueno, después había hablado con Mileva ayer o anteayer, y ella me había dicho que prefería que yo contara más que mi posición epistemológica, mi actividad eh, eh, histórica, no sé, biográfica. ¿Me están escuchando ahora? Sí, sí, Bueno, sí, sí. entonces cuento. Bueno, tengo 72 años, nací en 1948, un 2 de marzo. Mi mamá en aquella época era un ave rara porque ella era profesora de química y mi papá era un emergente de la inmigración italiana que subía porque él era maestro de una escuela religiosa y llegó a director de escuela estatal cuando avanzó en su carrera. Es decir, era una familia que valoraba mucho la intelectualidad, porque bueno, los había sacado a los dos. Siempre me acuerdo de eso y tengo anécdotas que ojalá las pueda contar alguna vez. Algunas, ahora no. Yo creo que yo sé que siento atracción por los hombres o que soy homosexual desde que tengo memoria. Y uno tiene memoria desde los 2 o 3 años, la memoria fija constante, ¿no? Este, y, y entonces mi conciencia de la atracción por los varones es bien temprana. Y yo soy un homosexual exclusivo, es decir, he tenido 2 o 3 relaciones con mujeres en toda mi vida. En 72 años no es, no es de tenerlo en cuenta, digamos. Obviamente esto no vale para todos los homosexuales. Hay muchísimos homosexuales que han tenido más relaciones con mujeres. Mi marido durante un año vivió con una chica y en realidad
no le fue bien. No le fue bien, pobre. Eh, y digo pobre porque él lo intentaba, no porque lo compadezca, Dios me libre, porque él intentaba conformar a su familia, igual que yo cuando busqué esas relaciones con una compañera del partido político y profesora de francés, que era maravillosa, pero obviamente mi atracción sexual era baja porque eyaculación puedo tener, pero cuando empecé a darme cuenta de que no pasaba de la erección y que no eyaculaba, este, a mi primer orgasmo fingido dejé de buscar tener relaciones con mujeres. No, no sé si la convencí, pero lo intenté, digamos. Yo sé cómo eyacula un varón, pero también las mujeres lo saben, así que probablemente ella delicadamente no dijo nada. Pero a lo largo de mi vida yo había buscado juegos sexuales con mis compañeritos de escuela ya desde los 6 años, creo. Yo conocía las posturas de lordosis. En mí la lordosis fue, eh, nadie me había enseñado, pero lo supe enseguida. Así que de ahí debe provenir mi certeza de que es biológico. Mi sistema nervioso tiene eso incorporado prácticamente en el cerebro profundo, no es una cosa del cerebro externo que se educa. Bueno, de todas maneras, esto es posterior. Todas estas elucubraciones las hice a medida que iba estudiando anatomía, biología, neurociencias, neuroanatomía. Neurociencias se dice ahora, antes era más común no decirlo y hablar de sistema nervioso, como lo hago yo habitualmente. Una cosa que quería decir es que yo a veces uso la palabra gay como se usaba cuando yo era chico, que ni siquiera se usaba gay, porque eso es inglés. Nosotros decíamos, es de ambiente, soy de ambiente, que significaba que que uno estaba dentro de las minorías sexuales. Así que ahora intento decir minorías sexuales porque yo creo en las mayorías y minorías y creo en las estadísticas y creo en, 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 en que la gente miente, pero no tanto, digamos, a medida que aumentan los números de gente consultada, la capacidad de mentir en sexo disminuye. Entonces, si le preguntas a una persona, probablemente te cuente una mentira. Si le preguntas a 10, alguien te dirá algo verdadero. Si le preguntas a 1000 o a 10.000 o a 15.000, la probabilidad de que no sea cierto baja. Y por supuesto, en lo posible hay que hacerlo sin que te vean. La, 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 la estadística, la encuesta más confiable que yo conozco de orientación sexual es una brasileña hecha por medios electrónicos, es decir, donde el que responde a la encuesta no sabe quién le está preguntando y tampoco y tiene la seguridad de que no puede ser identificado porque la homofobia está tan metida dentro de nuestra sociedad que apenas alguien me pregunta sobre mi sexualidad, yo siento que tengo que ocultarlo.
Y yo le explicaba a Mileva el otro día que esto fue así desde el principio, porque a mí me parece que es cosa del cerebro medio, del cerebro emocional. Esto es de la zona que está más cerca de la supervivencia, que es el cerebro profundo. Pero bueno, no importa, la cuestión es que nos cuesta muchísimo darnos a conocer. Yo estoy hablando demasiado, no. El, Vas bien, vas bien. Sí, sí. bueno, la cuestión es que yo me sentía muy solo porque nunca me había encontrado con la comunidad gay hasta los 22, 23 años. Había tenido experiencias sexuales solamente. Y, eh, y en la comunidad gay yo encontraba que no era nada fácil encontrar pareja porque, bueno, porque no éramos muy solidarios, la comunicación con los demás homosexuales, y las lesbianas también, y las trans, era muy difícil. Por ahí yo no conocí cuando joven los trans, digamos, los, trans, los transgéneros de mujer a varón. No, creo que son muchos menos y además no se hacían públicos. Sí conocí mujeres lesbianas y sí conocí travestis, transexuales no, porque no había operación todavía. Este, y, y bueno, la soledad se fue eh, incentivando y trabajaba ya yo como docente, soy profesor de letras de la Universidad de Buenos Aires y profesor de lengua, literatura y latín del, del profesorado Mariano Acosta, y resultó que la angustia crecía y a pesar de los buenos oficios de un psiquiatra, porque en aquel momento empezaban las obras sociales a pagar tratamientos psicológicos. Era muy poco tiempo lo que cubrían, pero fue la primera vez que pude decirle a alguien, yo soy homosexual. Me acuerdo que la primera sesión me puse a llorar y no paré nunca hasta que terminó la sesión. La segunda lloré un poco menos y la tercera ya dije, che, esto ya terminó, no lloro más. Básicamente era una feroz angustia y yo llegaba a mi casa a pesar de los buenos esfuerzos del psiquiatra y tomaba vino para dormir. Entonces me volví un alcohólico. Después me costó mucho salir de eso, porque yo el tabaco y el alcohol eran mis vicios, pero además eran lo que me permitía dormir. Así que nunca sabré cómo hacía yo para levantarme e ir a dar clase, pero lo hacía. Hasta que un día eh, salió el, yo me acuerdo si en Clarín o La Nación, la solicitada con represión y discriminación, no hay democracia, eh, que la habían recortado y pegado en el vidrio mis compañeros héteros de fotografía, por supuesto tachando los nombres y colocándolos de algún compañero, y, y bueno, me dediqué a buscarla a la comunidad homosexual argentina, la encontré y me uní
fui uno de los firmantes de la personería jurídica. Fuimos 20, me acuerdo, 18 varones y 2 mujeres. Fue mi primer contacto con el hecho que yo creo biológico de que los varones homosexuales somos mucho más que las mujeres homosexuales, que las lesbianas. Creo que es un hecho biológico y además tiene que ver con algo que los socioconstructivistas puntualizan bien, que es la flexibilidad. Ahora, la flexibilidad sexual y genérica es más propia de la mujer que del varón. El varón tiene una etapa de experimentación, si tiene suerte, y después queda fijo en la orientación sexual que le dio más resultado. En cambio, la mujer es distinta. La mujer tiene una flexibilidad sexogenérica muy amplia. Puede tener un... Yo me acuerdo en el libro de Ilse Fouskova, dice, yo no sabía que era lesbiana hasta los 53 años en que me enamoré de una mujer. Y eso es una revelación para mí, fue una revelación. Empecé a entender mucho de lo que me contaban la gente de los grupos de reflexión, mujeres y varones. Los varones, a medida que crecían, se apartaban de su bisexualidad. Las mujeres podían permanecer en ella con mucha facilidad, aunque algunas habían sido lesbianas toda la vida, porque siempre está esa variación individual. Bueno, la cuestión es que avancé, entré a la CHA, firmé. Me acuerdo que en la Rebelión Cara Pintada, el periódico Cara Pintada nos publicó en página central con titular Catástrofe en la tapa, y que cuando me enteré dije, si estos ganan, yo me voy al Uruguay. No voy a ser el primero, pero tampoco voy a ser el último, digamos, y a Dios gracias, lo único que tengo para reconocerle a Menem es que haya liquidado el poder militar iránico aquí. Bueno, la cuestión es que avancé de secretario de prensa, hice la revista Vamos a Andar, la tipeaba en donde yo trabajaba, que era el canal de televisión Canal 13, donde había entrado por un amigo gay que había conocido en el Teatro Colón y que a su vez había sido compañero de el entonces interventor de Canal 13. Bueno, la cuestión es que me fui hasta que me tocó reemplazar al presidente que dejaba la presidencia, que se llamaba Alejandro Salazar. Alejandro es un muchacho sensacional al que yo admiraba por su energía y su determinación, pero que tenía la voz muy, muy femenina, y él odiaba cuando hablaba por teléfono que le dijeran, sí señorita, pero tenía la voz de mujer. Y esto es una cosa que me diferencia bastante de muchos otros homosexuales, especialmente de los más socioconstructivistas. Yo opino y creo y estoy epistemológicamente convencido de que los varones homosexuales y los bisexuales tenemos algo de mujer, mucho o poco. Hay algunos que tienen muchísimo de mujer y otros que tienen muy poco. Y yo siempre tuve identidad genérica de varón, siempre supe que soy varón, y siempre supe que me gustaban los varones sexualmente, y siempre supe que había que esconderlo. Bueno, la cuestión es que llegué a la adolescencia,
debo decir que mis papás eran bastante particulares en cuanto al cuidado de los chicos, porque mi papá fue maravilloso en la infancia, pero en la adolescencia no, no, no cuidaba nada, pero eso era lógico considerando sus orígenes, que eran del abuelo anarquista que los veía entre las diferentes... ¿Se cortó? No, ¿O yo? no, ¿No? está bien. Ahí Está está. entrando el otro, está entrando el abogado. Ah, Sí, sí, sí. no, que para mí hubo una pequeña Sí. interrupción. Bueno, yo tengo acá el reloj, pero no sé, A las, vos me- sabés. a las menos cuarto ya le vamos a dar la palabra a Martín. ¿Cómo no? Entonces yo tengo y 25, perfecto. Bien. Este, eh, la cuestión es que mi papá no había sido cuidado como que los chicos después de la pubertad tenían que hacer lo que quisieran. Y mientras tanto, el abuelo, al que le aplicaron 3 veces la ley de residencia, salía de la cárcel, eh, tenía un hijo nuevo, lo metían de vuelta a la cárcel, y así hasta que nunca lo deportaron porque llegó a tener 11 hijos, no vivieron todos, porque en aquel momento los chicos se morían en cantidad, pero mi papá vivió y se casó con mi mamá, que debe haber sido una de las pocas mujeres que estudió ciencia en la generación. Y varios años después del casamiento, porque ella se recibió en 1933, creo, no había muchas personas que estudiaran química, mujeres. Y bueno, de ahí también debe venir mi amor por la ciencia, ¿no? Esto sin duda. La cuestión es que con estos ejemplos, yo a los 11 años ya viajaba en subte, en las aglomeraciones, alguna vez me tocaban, después aprendí a tocar yo, hasta que encontré un heterosexual que no le gustó, y eso me enseñó que hay heterosexuales que no permiten ser estimulados por otro varón, y eso fue importante. Pero yo a los 11 años ya hacía levantes en la calle. En la Plaza San Martín, me acuerdo, creo que era soldado, no sé, era alguno de las Fuerzas Armadas, se sentó a mi lado, me llevó, las historias de levantes entre los 11 y 13 años son bastante feas, porque ahora a mí me divierten, pero hacer sexo significaba ir a Constitución, subir al tren, y teníamos 5 minutos para hacer sexo entre que pasaba el guarda y arrancaba el tren, y entonces había que bajar rápidamente y saltar al andén. Ahora, obviamente los varones no cuidaban mucho a sus parejas porque yo era un chico. A ver, yo permitir que un chico salte de un tren que está acelerando me parece una locura ahora, pero bueno, en aquel momento era lo que se hacía. Y, y bueno, seguimos creciendo, y después de mi etapa más alcohólica, digamos, me puse a pelear contra el tabaco y el vino, y la CHA me ayudó mucho. La CHA fue para mí importante, la comunidad homosexual argentina. Tardé en dejar el alcohol, y recién a los 35 años me decidí a dejar el tabaco. Yo me había autoeducado en el fútbol, iba a las canchas para seguir a San Lorenzo, para ir con mi papá alguna vez. No es que me
apasione, pero por lo menos facilitó mucho que yo ahora me comunique bien con mi marido. Mi marido es un fanático de River Plate y si bien San Lorenzo y River no se llevan del todo bien, lo único que hacemos es mirar en televisores distintos, digamos. Si en esta casa... Bueno, la cuestión es que la cuestión es que fui avanzando en eso y llegué un día a enterarme las discusiones terribles sobre el virus de la inmunodeficiencia, si el VIH existía, si no existía, y yo empecé a ver que la gente se moría, porque yo me acuerdo de una pareja de chicos que hacían prostitución, hermosos los dos, atléticos, cómo se chuparon, porque en aquel momento el SIDA consumía, no había manera de evitar el desgaste, que era el síndrome de desgaste. Y entonces, ¿cómo iba a dudar yo de que existía el virus? Y después, cuando encontraron el AZT, y vi que algunos duraban más, ¿cómo iba a dudar yo de que eso lo detenía un poco? Claro, también los envenenaba porque se daba 6 veces la dosis necesaria, pero eso no se sabía al principio. La cuestión es que, de todas maneras, a partir de allí, yo entré a ocuparme mucho del VIH y terminé entrando en contacto con la fundación de Elizabeth Taylor, la que hizo en honor a su amigo, no me acuerdo en este momento el nombre, pero mientras tanto se había desatado una puja dentro del ACHA, porque yo me había presentado a un programa donde fue así, lo invitaron al presidente del ACHA, la hija de Romay, a Canal 9. Entonces el presidente no fue. La chica, no me acuerdo cómo se llamaba, se enojó mucho, suspendió la grabación y entonces yo le dije, mira, yo soy el vicepresidente, bueno, vení vos. Al día siguiente fuimos, hicimos el programa. Me acuerdo que tenía un veterinario atrás mío que decía, bueno, hay vacas machorras, que las hay, y lo cual me prueba más la biología. La cuestión es que fui y salí en la tele y eso desató una guerra dentro del ACHA, porque yo había ido por ser el vicepresidente. La cuestión es que empecé una campaña política porque al fin y al cabo me echaron del ACHA. O yo creo que me echaron, me hicieron la vida imposible, me tuve que ir. Y me fui y fundé la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina, con unos fondos que me mandaron de la fundación de Elizabeth Taylor, para un proyecto contra el SIDA que yo había enviado. 6 se otorgaron a la Argentina ese año. Estaba Menem y el Ministerio de Salud era Araoz. Me acuerdo que estábamos en una reunión con Rosario en la Universidad Tecnológica, entró Araoz y dijo, yo no quiero que el SIDA se politice. Y la única manera de que nos prestaran atención fue politizarlo, ir a la televisión, aliarnos con gente que a mí no me gustaba, pero bueno, era lo que había, y seguir viaje. La cuestión es que con esos primeros dólares, que ahora parecen muchísimos, eran 20.000,
pero eran 20.000 pesos, porque era un peso, un dólar, estaba esa ley. Y con esos 20.000 pesos alquilamos un lugar para hacer grupos de reflexión, para dar clase, y yo tenía una oficinita al final de una larga escalera en un edificio viejo, viejo, que quedaba en Paraná 122, segundo piso, y que era bastante tenebroso para entrar. La gente muy, muy triste cuando tenía, pero yo los veía desde arriba pasar y volver a pasar. Al fin y al cabo, un chico, que no me acuerdo quién fue, colgó la bandera gay en el balcón y no tuvimos ningún problema, lo cual me asombró mucho. Pero bueno, la cuestión es que sirvió para un reconocimiento también de los que venían, que igual tenían miedo por la oscuridad y lo feo que era el sitio. Y, y Sigla creció y yo dirigí algunos grupos de reflexión, y ahí aprendí mucho de homosexuales y lesbianas, por lo menos los autodenominados homosexuales y lesbianas. La identidad de género tiene mucho que ver con la autodenominación, si uno se dice yo soy gay, yo soy homosexual, yo soy una minoría sexual, etcétera, etcétera, se está autodenominando, pero los que te dicen, a mí no me gustan los rótulos, eh, bueno, yo qué sé, está bien que no le gusten los rótulos. El único problema es que nos desautoriza a los que sí creemos y nos abroquelamos en ese rótulo para pelear contra la homofobia. Porque la primera vez que salimos a Parque Centenario a hacer el 1 de diciembre, el Día de Lucha contra el SIDA, los chicos del parque se juntaban alrededor a cantarnos llegó la peste rosa, lará y lará y lará. Entonces, bueno, la cuestión es que seguimos viaje y la epidemia de SIDA entre los gays sigue hasta hoy. Ya no es popular, porque a Dios gracias tenemos la triterapia, que también puede ser biterapia según el doctor Kahn, ahora desdichadamente famoso de nuevo. Antes era famoso para mí, digamos, porque fue el presidente de la Asociación Mundial de VIH y SIDA. Bueno, la cuestión es que seguimos hasta que Sigla se quedó sin dinero y yo descubrí que mi pareja no solo estaba trampeándome, sino que básicamente había firmado varios miles de cheques con mi firma falsificada, que el banco se los admitía porque tenía, no sé qué, un arreglo con el gerente, algo. La cuestión es que bueno, me separé, estuve muy mal durante mucho tiempo, eso fue en el año 2000, pero estuve muy mal. Gracias a Dios tenía una perrita que ya murió, que no comía si yo no me levantaba, entonces me obligaba a levantarme. Y la cuestión es que salí de eso, y con unos pocos fieles, digamos, fui a donde está Sigla ahora. Mientras tanto, yo llamaba a, a mis conocidos y resulta que nadie me atendía. Después, tiempo después, averigüé por qué era porque mi ex había ido a todos diciéndole que él había jugado no sé cuánta plata y que entonces no quería que yo me enterara, y como éramos la pareja famosa, la que salía en la tele, mucha gente le daba plata, le prestaba y él nunca devolvía nada. Bueno, la cuestión es que
Eso me lo contó la diputada Juliana Marino, a la que asesoré en la redacción de la Ley de Educación Sexual de la ciudad y después en la Ley de Educación Sexual de la Nación, que siempre digo que tengo el honor de que el artículo primero haya quedado tal cual yo lo escribí. Nadie lo cambió. Aunque eso lo llevó después a su culminación la chica que fue diputada del radicalismo, bueno, no importa, una chica peticita que fue la que le dio la teta al hijo en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que de la Rúa la hizo echar, me acuerdo. Bueno, la cuestión de la Rúa estaba indignado. Una mamá sacando el seno para darle de tomar al bebé. Bueno, la cuestión es que avancé y trabajé en la legislatura hasta que me di cuenta de que lo que leía en los libros era cierto. Hay dos modos de que la gente deponga su homofobia. Uno, que te conozca más o menos estrechamente, de la familia, del trabajo, del cotidiano rozarse. Y dos, que esté convencida de que es natural, o sea, de que es biológico. Yo lo que logré es que la gente se acostumbrase a mí. En este barrio, cuando salí con Mirta Legrand en la televisión, que todavía me estoy preguntando de dónde saqué fuerza, hoy un compañero me dijo, bueno, pero no podés compararte, después tuviste cáncer, ahora pasaron 30 años, estás mucho más débil, ya no tenés testosterona, porque con el tratamiento del cáncer tomo antiandrógenos constantemente, ¿no? Entonces mis testículos se van reduciendo. Y bueno, la cuestión es que igualmente cuando el cantante Pablo Alborán, el español, salió y Ricky Martin lo felicitó, lloré toda la tarde, me acuerdo. Mi marido me miraba porque nos visitamos mucho por videollamada, ¿no? Porque él trabaja allá en Villa de Mayo, que es muy lejos de acá, es un partido del segundo cordón del Gran Buenos Aires. Y entonces, y me decía, no hables porque te pones a llorar. No les gusta, es como todos los varones, detestan ver que otro varón llora. Y bueno, la cuestión es que me fui acostumbrando a la idea de la militancia, y si bien yo siempre imaginaba que estar en la tele era como estar en vidriera, que alguien me iba a venir a buscar, quien me vino a buscar fue un chico que lo que quería era la fama y el no trabajar, que fue este pibe que falsificó mis cheques. Bueno, mis cheques de Sigla. Bueno, ahora soy el presidente honorario de Sigla, aunque muchos no quieren saber conmigo, porque bueno, es lógico. También tuve muchos años como presidente, soy algo mandón, digamos, autoritario, un poquito, pero bueno, fuimos saliendo y después de la operación, que me sacaron el tumor y parte de la vejiga, parte de la próstata, y me rasparon todo, porque yo digo que es como las mujeres, a mí me vaciaron, porque tuvieron que sacar de todas partes por una expansión del virus que
una metástasis o algo así, del virus, del cáncer, que bueno, se pudo frenar. Después apareció una metástasis invisible, es decir, aparecía como un recrudecimiento en los análisis y que se paró con antiandrógenos. Bueno, la cuestión es que fui viniendo, al fin y al cabo renuncié a Sigla, porque estaba muy cansado realmente. Y mire cómo será la incapacidad que tenemos los gays para relacionarnos y comunicarnos. Que los chicos de mi grupo de 1998 han formado un grupo de WhatsApp que se llama Sigla 98, porque se conocieron en el grupo de reflexión mío y ahora me invitaron. Han pasado 22 años y muchos siguen sin pareja, pero porque hay mucha dificultad en quererse. Estamos ya en hora de pasar al siguiente, ¿no es cierto? Sí. Bueno, te agradezco mucho que me hayas invitado, y a todos los que me escucharon, les cuento así para cerrar velozmente que hace 12 años por internet había en aquel momento unos lugares donde uno publicaba una fotito con una cartita. Conocí a mi marido y mi marido durante 2 años era sexo. A los 3 años me di cuenta que me había enamorado y ahora hace 4 años que estamos casados. Bueno, es a la vez que qué lindo ese final. No, Sí. pero es un buen final. Qué lindo final, sí, tal cual. Yo la verdad que te quiero agradecer muchísimo y sé que en nombre de quienes, de nuestro auditorio, de quienes te están escuchando atentamente, porque esa combinación que supiste recrear en tu relato, de tu militancia y tu biografía, me parece que es lo que más nos enriquece, ¿no? Poder escucharte desde tus dolencias, tus batallas, tus vivencias, tus esfuerzos, tu militancia y las conquistas también a nivel de la organización, de la CHA, de Sigla, ¿no? Y nada, escucharte realmente es como, es como poder valorar tanto esfuerzo y por tanto que tienen que pasar, ¿no? Yo siempre digo qué injusto que tengan que dedicarle tanta energía para poder ser libres de vivir su sexualidad. Eso debe ser lo que me hizo llorar. Y también en mi barrio, es admirable. Yo cuando salí en lo de Mirta, al día siguiente el panadero me tiró el pan arriba del mostrador. Claro. Y eso pasó. Lo que pasa es que era gallego y no podía evitar. Galicia tiene una cruz en su escudo. Claro. ¿Qué va a ser? Sí. Eso es como es y ya va a pasar. En su momento, yo no lo voy a ver, porque la religión es poderosa y además es necesaria. Claro. No esta religión implacable. Claro. La espiritualidad, pensemos, ¿no? Claro, el sentido de la espiritualidad. Pero yo despedirte diciéndote que primero que te agradezco mucho y mi admiración por tu trayectoria, por tu recorrido, por tu historia de vida, por tu militancia y por el valor que tuviste siempre para sobreponerte a todo lo que nos contaste, y sé que un montón de cosas más que el tiempo no dio, pero realmente eso, expresarte mi agradecimiento y mi admiración. Así que bueno. Gracias a todos ustedes por la oportunidad que me dieron, que andaba estar encerrado acá, aunque tengo 2 perritos, sí. Es un poco. Bueno, y le vas a mandar un besito a Aníbal de mi parte. Sí. Dale. Sí. Gracias. Besitos. Hasta luego a todos. Gracias.